Agricultura. A continuación, la actualidad del mercado de granos con Catalina Ferrari, analista de la consultora AZ Group. Hola a todos, ¿cómo están? Un feliz 2024 para todos. Vamos a estar hablando de qué pasó durante estos últimos días en el mercado de granos. Desde lo internacional, la realidad es que seguimos muy de cerca cómo se siguen desarrollando los cultivos en Brasil. Seguimos con pronósticos que hablan de precipitaciones, sobre todo en los principales estados productores de Brasil. El tema es que llegarían quizás en algunos casos con retraso frente a lo esperado para el desarrollo de los cultivos. En Mato Grosso do Sul y Goiás, que aportan el 30% de la producción total de este país, se dieron retrasos en la siembra y obviamente la condición de los cultivos en algunas zonas en particular se encuentran por debajo de lo acontecido el año pasado, con lo que hace pensar que podría llegar a Brasil tener una menor cosecha de la esperada. Estamos hablando que Luz de la CONAB están hablando de una cosecha de 160 millones de toneladas, por arriba de las 154 que Brasil cosechó la campaña pasada, pero hay varias consultoras privadas en función de este clima de falta de precipitaciones y altas temperaturas que condicionaron no solo el progreso de implantación, sino también el desarrollo de los cultivos, que Brasil podría llegar a tener una cosecha en torno a las 150 millones de toneladas. La realidad es que a pesar de esto, hay que ver cómo se termina desarrollando el cultivo y qué termina pasando con el volumen total de Brasil. Durante el mes de enero vamos a tener, obviamente, noticias en función de esto que van a generar volatilidad en el mercado internacional, que veremos cómo se traduce en el mercado local. A la vez, este retraso en las siembras de Brasil en Mato Grosso podrían llegar a generar una caída de área de maíz de safrinha o bien también retrasos en la siembra de este maíz de safrinha que se siembra detrás de la soja. Ya el Ministerio de Agricultura de Brasil está estimando una caída de producción del maíz a nivel total de Brasil, lo que podría llegar, si se dan estos retrasos en la siembra del maíz de safrinha o mismo caída de área, una menor producción que obviamente esto podría tener impacto en el mercado internacional, pensando que Brasil durante el último año se transformó en el principal exportador de maíz y además obviamente en el mercado local tener impacto en función de que Brasil compite directamente con el maíz tardío de Argentina con la salida al mercado de este maíz de safrinha. Entonces, como noticias internacionales, la realidad es que hoy el mercado está principalmente enfocado en Brasil, tanto con el mercado de soja como de maíz, y desde el lado de Estados Unidos seguimos de cerca cómo se desarrolla las ventas de la exportación de Estados Unidos en función de la demanda que empieza a posicionarse sobre este país luego de la finalización de la cosecha. A nivel local seguimos avanzando con la siembra, con muy buenas perspectivas, tanto para maíz como para soja. Desde el lado de la soja seguimos de cerca, obviamente, el desarrollo del cultivo, con una proyección de que Argentina podría cosechar 48 millones de toneladas, 50, y esto el mercado lo está tomando como una posible compensación si es que Brasil llega a tener una caída que ronda estas 150 millones de toneladas, digamos, de producción total. Veremos entonces, pero la realidad es que parte de esta buena condición de los cultivos, este buen ritmo de siembra y esta proyección de las 48 millones de toneladas locales están generando esta caída de precio a nivel local que se tradujo de los 340 que supimos tener durante el transcurso de noviembre. A medida que fue transcurriendo diciembre hemos tenido bajas y hoy nos encontramos con una posición cosecha en torno a los $310 por tonelada. A pesar de estas bajas, si lo comparamos con la capacidad teórica de pago de la industria en función de lo que nos podrían pagar, la realidad es que hoy nos siguen pagando un premio menor a lo que supimos tener, pero la realidad es que si analizamos justamente esta capacidad teórica de pago, podríamos llegar a tener una soja en torno a los $290. Por el otro lado, en cuanto a maíz, seguimos también con lo que es la siembra del tardío. Transcurrió la floración en gran parte de la zona en la que está sembrado el maíz temprano con buenas condiciones, lo que hacen pensar que podríamos llegar a tener
un buen volumen de ingresos de mercadería en los meses de febrero y marzo. Hay que ver cómo se desarrolla el clima. Y en cuanto a precios, seguimos también con un premio por sobre la capacidad de pago, tanto en el maíz temprano como en el maíz tardío, posición julio. Pero hay que ver obviamente qué termina pasando por esta gran demanda que podría aparecer por parte de la exportación, en función de que la exportación durante el último mes declaró exportaciones por encima de las 14 millones de toneladas a un ritmo muy alto, es decir, la exportación tiene declaraciones de venta al exterior en torno a 14 millones de toneladas con compras en torno a 6, entonces la exportación va a necesitar comprar maíz, que hay que ver cómo se traduce en precio y a la vez en qué momento aparece fuertemente esa demanda justamente para traccionar por ese maíz. Por último, en cuanto a trigo, tenemos una cosecha que se sigue dando con algunos retrasos en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero con precios que vienen sostenidos justamente por esos retrasos y porque el productor no se encuentra vendiendo gran volumen de trigo en función de que tuvo mejores rendimientos frente a lo esperado. Bueno, eso es todo por acá. Muchas gracias. Escuchamos a Catalina Ferrari, analista del mercado de granos de AZ Group.